Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. Oye, pues tenemos un tema muy controversial e interesante, ya que estaremos hablando nuevamente de las cartas de la luz y de la oscuridad. Y pues hoy estaremos analizando a alguien que a través de la historia ha dividido hasta el tiempo y vemos que hoy estamos en el 2020 porque estamos partiendo de la era cristiana. Hoy estaremos hablando de la numerología de Cristo. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo es que tú en tu libro has podido desarrollar y descifrar esos códigos secretos? Bueno, pues mira, ahora cuando empecemos con el programa y empecemos a ver los números de Cristo, pues vamos a empezar con su nacimiento, que en mi novela, por los estudios que yo he hecho, que no solo los he hecho yo, hay mucha otra gente que los hace, pues te cambian totalmente la fecha de nacimiento de Cristo. Cristo no nace un 24 de diciembre del año 1, o sea, Cristo nace exactamente como ahora veremos un 7 de abril del año 1, es decir, Cristo nace en la primavera y no nace en invierno. Esto no es una cosa que yo haya descubierto o que sea nuevo en mi novela. Hay muchos historiadores que afirman que, lógicamente, cuando en el año 325, Maximiliano decide que el cristianismo es la doctrina oficial de Roma, él trata de hacer que el cristianismo sea más aceptable para las masas sin quitarles sus grandes fiestas. La gran fiesta del mundo pagano, del mundo romano de la época, era el solsticio de invierno, que empezaba alrededor del 22, 23, 24 de diciembre y eran las grandes fiestas romanas. Entonces deciden trasladar la fecha del nacimiento de Cristo a esa época, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como la Navidad. Pero la fecha del nacimiento de Cristo, por estudios que se han hecho, por la famosa estrella que se les aparece a los magos y todas estas historias, pues todo indica que realmente Jesucristo nació en el inicio de la primavera. Manuel, cuando estamos hablando de la era cristiana, hay mucha controversia desde el origen, que es el origen de la palabra, de la Biblia, de las Escrituras, cómo se toma como referencia, pero pocas personas entienden lo que acabas de decir, cómo es que se une a través de cuando Constantino une el Imperio Romano y hace oficial todas esas doctrinas que estaban esparcidas por todas las regiones que tenía el imperio su control. Y cuando inicia el cristianismo como tal, ¿cómo podemos entender la figura de Cristo más allá de todas esas variantes que se dieron en esa época? ¿Cuál sería el origen o cuál sería quizá la referencia primaria para entender quién es Jesucristo? Bueno, como todos sabemos, Jesucristo es, para los cristianos, es el Hijo de Dios hecho hombre. Para otras religiones, como por ejemplo para los judíos, es un gran profeta. Para el Islam también es considerado otro gran profeta. Es una figura histórica, sin lugar a duda, para todo el mundo. Desde el punto de vista cristiano, ¿quién es Jesucristo? Bueno, pues es el Hijo de Dios hecho hombre y encarnado en la tierra. Esa es lo que nosotros hemos ido aprendiendo de pequeños y todo lo que se nos ha ido enseñando pues desde que somos niños, en la iglesia, pues leyendo las Escrituras. Aquí hay que hacer un inciso. ¿Qué era el contexto del nacimiento de Cristo? ¿Cuál era esa época? Vivíamos en una época convulsa, dentro de lo que podríamos llamar Judea, Samaria. Eran estados que eran ya parte del Imperio Romano. Como comentábamos en el capítulo de Cleopatra, en el año 28, después de la batalla de Actium, el Imperio Romano, que normalmente el Imperio Romano anexionaba los territorios, pero los hacía parte del imperio, pero los dejaba autónomos. Entonces se anexionan Egipto. Estamos en la época del nacimiento de Cristo, ¿no? Está bajo también hablábamos de Octavio Augusto, que es el primer emperador romano. Acuérdate, Octavio en el año 27 a.C. convierte la república en imperio, después justo de la batalla contra Marco Antonio y Cleopatra. Se anexiona Egipto, Israel, lo que eran Judea, Samaria, toda esta zona, eran parte del imperio, pero no estaban anexionadas.
Roma se anexiona lo que hoy conocemos como Israel aproximadamente 2, 3, 4 años después de la muerte de Herodes. ¿Por qué? Bueno, porque le resultaba que era una parte de su imperio que era muy difícil de gobernar, porque los judíos estaban continuamente en revueltas. Entonces, a la muerte de Herodes, él divide el imperio entre sus 3 hijos, pero no se ponen de acuerdo. Entonces los romanos, ya hartos, deciden hacer esta parte, lo que conocemos como Israel, como parte íntegra del imperio romano. Esa es una de las consecuencias. Cristo todavía no nace dentro, es parte del imperio romano, pero no anexionado al imperio romano, hasta 2 o 3 años después, quizás 4, después de la muerte de Cristo. Entonces, Cristo nace con un Israel relativamente independiente, aunque bajo el poderío romano, pero con autonomía, y 4 años después pasa a ser ya parte íntegra del imperio romano. Como veremos más adelante, es por lo que es juzgado por Pilatos, en fin, todo esto que ya todos conocemos. Entonces, esta era parte de la situación en el pueblo de Israel. Era un pueblo en el que había muchísimos profetas. Cuidado, Cristo era uno más de los múltiples profetas que en esa época estaban por Israel. Había centenares de ellos que estaban predicando pues el fin del mundo, llegada de miserias, llegada de un nuevo orden. Cristo no era el único. Había muchos, es por lo que algunos de las enseñanzas de Cristo pues se han combinado pues con enseñanzas de otros profetas o místicos de la época. Entonces, en ese es el contexto histórico en el cual va a nacer Cristo. Esa es la época, una Israel convulsionada, llena de profetas, anexionada ya como parte del Imperio Romano, y en la cual los judíos pues habían perdido ya muchas de sus libertades. Entonces, los judíos pues eran siempre sujetos a revueltas. Acuérdate que más adelante, en la época de Herodes, que es la época que nace Cristo, es cuando se construye el segundo templo judío. El primero fue construido por Salomón, el famoso templo de Salomón, que fue construido aproximadamente unos 800 años antes de Cristo. Acuérdate que Salomón es, según la Biblia, el tercer rey de Israel. El primero es Saúl, el segundo es David y el tercero es Salomón, que construye el primer templo. Es aproximadamente en el año 74, ya muerto Cristo, en una de estas rebeliones continuas de los judíos contra los romanos, en que el famoso templo de Salomón es destruido. Y nunca se ha vuelto a construir el tercer templo, porque tenía que ser construido en el mismo sitio. Y se supone que el tercer templo debería de ser construido donde está ahora la famosa, bueno, la zona de las mezquitas, donde está la mezquita sagrada del Islam, que es donde se supone que Mahoma subió desde ahí hasta el cielo en Jerusalén, y está también la judía y la cristiana, que están hoy en día en centro de polémica mundial. Fue lo que levantó, acuérdate, la segunda intifada de los palestinos, una zona muy polémica. Lo que te quiero decir es que después de la destrucción del templo de Herodes, que fue el segundo templo, nunca se ha vuelto a construir otro templo. O sea, se han hecho muchos templos, pero ese históricamente no se ha vuelto a hacer. O sea, en este contexto histórico, pues podemos decir que es donde nace Cristo. Un movimiento pues volcánico, con doctrinas espirituales constantes. Acuérdate que incluso antes de Cristo pues ya está predicando Juan el Bautista con el bautismo. Supuestamente Juan el Bautista y Cristo son primos. En fin, es una época muy convulsa y de una alta radiactividad religiosa. En este contexto pudiéramos decir que es donde nace Cristo. Entonces, si quieres, empezamos un poco como yo veo el nacimiento de Cristo, cuando nace, y podemos empezar a contar la historia, las cartas que Cristo jugó en toda esta guerra entre los dioses, y bueno, pues entrar un poco a las predicaciones de Cristo, pero en mi novela utilizo muchas fuentes. Me baso sobre todo en una parte en el Evangelio de Mateo, pero también utilizo muchos evangelios apócrifos
y muchas escrituras de la época, pues, que he ido leyendo con el tiempo y que he recopilado. Entonces, todo lo que te voy a contar como de Cristo, pues mucho te va a sonar familiar, pero otras cosas pues quizá te vayan a sorprender a ti y a nuestros telespectadores. Muy bien, Manuel, también sería interesante que todo lo que manejas en referencia a la numerología de Cristo, los años que su vida pública, los años que no se conocen de él, y quizá el número más importante, que es el número 33, porque bien manejas tú en tu obra números maestros, y que nos puedas ir definiendo un poco cuáles son. Y adelante. Bueno, mira, los números maestros, como hemos hablado en muchas ocasiones, son 11, que es un número de desafío, 22, que se considera dentro de la numerología el número perfecto, y 33, que es el número del maestro, del guía. Cristo está marcado desde el inicio de su vida por el número 3, y más adelante va a ser siempre un número 33. Cristo es un número maestro desde el primer momento, ya desde el día de su nacimiento. Y ahora, si quieres, vamos a empezar con la numerología de Cristo, con su nacimiento. El nacimiento, que yo creo que es el verdadero, y el nacimiento oficial, que es el que le da la Iglesia. Y verás la diferencia que hay entre un número y otro, y cuál aplica más a Cristo cara a su vida y a lo que conocemos de él. Entonces vamos a empezar, si quieres, con el nacimiento de Cristo, ¿no? Ok. Cristo, según lo que yo he estudiado, y la Cábala, Cristo nace exactamente un día 7 de abril del año 1. Mira la fecha, 4774. Ya estamos, otra vez nos iríamos al Génesis, al encabezado 47, versículo 11, y otra vez pues nos iríamos, como hemos hablado otras veces, al pacto que hacen los padres fundadores de Estados Unidos, supuestamente con Dios, para el origen de este país. Entonces vamos a ver el número de Cristo nacido un 4 de 7 del año 1. Tenemos 4 más 7, 11, y 1, 12, 1 más 2 igual a 3. Cristo de nacimiento es un número 3 viniendo de 12, lo cual ya nos da el número 12, que iban a ser los 12 discípulos que él iba a tener para expandir todas sus creencias, ¿no? Y toda la doctrina cristiana. Pero ya ves, los números ya empiezan a cuadrar. Número 3, viniendo de 12, supuestamente esos 12 van a llegar a un número 3 para expandir sus doctrinas más adelante. Si nos fuéramos a la fecha clásica del nacimiento de Cristo, que sería el 24 de diciembre, 24-12 del año 1, cuando sumamos todos los números nos da 10, que equivale a 1. También un gran número, si lo ves aquí, 10 y 1, de iniciador. Es el gran número del iniciador. Pero si tú miras realmente y quieres comparar lo que significa un número 1 con un número 3, está claro que Cristo estaba mucho más cerca de un número 3 que de un número 1. Además, ten en cuenta que el número 3 va a conformar la Trinidad perfecta. O sea, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso te digo que todo indica que los números que yo estoy haciendo son correctos. Otra vez te vuelvo a decir, la gente que nos escucha puede diferir. Esto es una novela, es un estudio particular. No trato de convencer a nadie, sencillamente es una exposición de lo que yo creo. Es que todos los números a Cristo llevan a 3. Como te digo, de 12, de los 12 apóstoles, te lleva al 3 de su nacimiento, y al final el 3, que es la Santísima Trinidad. Entonces, todo indica que la fecha que yo te digo es la correcta, 4-7 del año 1. El lugar de nacimiento de Jesús, bueno, pues es Belén. Jesús nace en Belén. Al principio, bueno, pues es un niño, los 2 primeros años normal. A los 2 años, ahí nos enfrentamos a un hecho clave en la vida de Jesús. Cuando el rey Herodes ve que llegan unos magos, unos de Oriente, y dicen que vienen buscando al Mesías. Entonces Herodes piensa que las profecías bíblicas que hablan de un Mesías que iba a apartarle a él del poder se están cumpliendo con estas 3 personas.
entonces es cuando ordena la matanza de los santos inocentes, que ordena que todos los niños nacidos en el área alrededor de Belén y sus alrededores, que hayan nacido dentro de esos 2 últimos años, pues sean asesinados. Mira aquí un punto que quizá cuando éramos niños pues nunca nos aclaraban, ¿no? Porque acuérdate que te dicen que llegan los 3 reyes magos y le ofrecen oro, incienso y mirra. Bueno, el viaje desde Oriente llevaba aproximadamente 2 años, cuando ellos siguen la famosa estrella. Que hay estudios que se hicieron hace como 10 años, astrológicos, no sé cuál será la validez de ellos, pero he leído que reafirman más la fecha que yo te digo de abril 7, porque dicen que esa estrella que los guió solo se podía haber visto a principio de primavera, tan lejos. Entonces partamos del punto de que les tardaron 2 años en llegar. Entonces, pues todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, de que llegaron y adoraron al niño, pues es un poco parte de, bueno, de una fantasía creadora, pues que juntan periodos, ¿me entiendes?, sin que realmente haya una base para ello, ¿no? Porque el viaje de Oriente a Belén llevaba en la época 2 años. ¿Qué pasa en este momento? Cuando los 3 reyes llegan y Egipto ordena la matanza de los niños inocentes, es cuando el arcángel Gabriel se le aparece a José en un sueño y le dice que huya inmediatamente a Egipto. José escucha al ángel y automáticamente empacan lo poco que tienen y se van a Egipto. Aquí entramos en un punto muy interesante, ¿no? Se van a Egipto, pero ¿a dónde se van en Egipto? Porque yo he oído de todo, ¿no? O sea, yo he oído gente que me ha dicho, bueno, pues se irían al Cairo. Bueno, el Cairo no existía en esa época, no se había fundado todavía. Entonces, pues según mis estudios, la conclusión clara es que Jesús, María y José se van a Alejandría. Alejandría, en ese momento, en el año ya 2, después del nacimiento de Cristo, era la segunda ciudad más grande del mundo, después de Roma. Era una ciudad que contaba entre 250 y 300.000 habitantes y tenía una longitud de más de 20 millas. Era una ciudad inmensa. Era una ciudad inmensa, una ciudad que había sido fundada cuando llega Cristo, exactamente hacía 333 años por Alejandro Magno, justo en el año 2, porque Alejandría fue fundada en el 331 a.C. por Alejandro Magno, hacían los 333 años. Otra vez es el 3 tremendamente acentuado. Y desde Belén a Alejandría, Jesús, María y José tardan exactamente en llegar 33 días. Cuando llegan a Alejandría, era una ciudad que estaba dividida en 5 partes. En 3 partes de ellas había muchos judíos. Los judíos ya se habían instalado en Alejandría desde los tiempos de Alejandro. Entonces, Jesús, María y José pues podían esconderse tranquilamente lejos de Herodes en una ciudad tan grande y con una población judía tan inmensa en la época. Ellos se van a una parte cerca del mar en que había zona de construcción de barcos, astilleros. Entonces es donde José pues se contrata, porque José pues era un hábil carpintero, y se contrata como constructor de barcos, y ahí tienen una vida tranquila. Acuérdate que en ese momento en Alejandría se hablaban varias lenguas. Se hablaba el griego porque todavía quedaba la parte de los Ptolomeos, que habían sido los regentes de Egipto, como hablamos en el capítulo de Cleopatra, por 300 años. Entonces se podría aprender griego. También se podría aprender arameo y hebreo, porque pues, había muchos judíos, había una gran parte de judíos. Y también se podía aprender latín, porque era el Imperio Romano, era parte del Imperio Romano, entonces la lengua romana circulaba. Cristo pasa 4 años en Alejandría. En esos 4 años, Cristo aprende, por supuesto, el arameo, porque es la lengua materna, aprende el hebreo, aprende el griego y aprende el latín. O sea, que estamos hablando de un Cristo
que no solo hablaba arameo, sino que hablaba varias lenguas, porque él tuvo la facilidad de aprenderlas de niño. A la muerte de Herodes, que es 4 años después, es cuando, bueno, otra vez se le aparece el ángel, y es cuando Jesús, María y José, bueno, realmente María y José deciden que es tiempo de volver a Israel. Acababa de morir Herodes, es lo que te digo, había la convulsión entre su hermano, sus hijos, quién iba a tomar el poder, y entonces ellos deciden que la mejor zona para irse es Nazaret, y es cuando ellos van hacia Nazaret. Allí se instalan, ya está Jerusalén, Nazaret, Belén, todo eso ya bajo parte del Imperio Romano, y Jesús inicia pues su vida como adolescente, ¿no? Ya con 6 años. Entonces, cuando vamos a esta parte, a Jesús pues le llevan, su padre le lleva a una escuela, y entonces el padre, en este caso José, decide que el niño sabe demasiado para su edad, sabía demasiado para su edad, y tenía miedo de que fuera un niño muy especial, que alguien lo fuera a tomar a mal. Le lleva a una escuela con un maestro muy conocido que se llamaba Zaqueo, y Zaqueo le dice a José, dice, bueno, trae ese niño que dices que aparentemente es tan inteligente, y le voy a enseñar todas las letras, desde la alfa hasta la omega. José le dice, bueno, Zaqueo, maestro, no creo que sea necesario porque Jesús ya conoce todas las letras. Zaqueo se ríe y dice, como un niño de 6 años va a conocer ya todas las letras. Efectivamente, Jesús va a la escuela y el maestro Zaqueo pues, se queda impresionado del conocimiento impresionante de Jesús solo con 6 años. Y dice, bueno, pues este niño tiene un poder muy especial, algo que yo no había visto nunca, realmente es muy especial. Entrando ahí en todo esto, pues bueno, pues Jesús pues es un niño pues muy inteligente. En esa época pues no se le conoce ningún milagro, y alrededor de los 12 años pues surge, Jesús está trabajando con su padre, están construyendo un templo, y Jesús pues va a buscar algunas herramientas, y en ese momento pues un muchacho que trabajaba en la obra con un hacha se corta un pie y se está desangrando. Claro, en esa época pues no sabían cómo parar una desangración, eso era mortal. Llega Jesús, según mis números es 33 minutos después, exactamente después del accidente, y le dice, bueno, una frase que sorprende a todos, y es, tus pecados te son perdonados, cúrate. Automáticamente deja de sangrar el muchacho y bueno, pues se ha quedado curado ante pues, la maravilla de todos los asistentes que no pueden creer que algo así haya pasado. Ese es uno de los pocos milagros, no está en el Evangelio tradicional, ese lo he sacado de unos evangelios apócrifos, que fue el primer gran milagro que se le reconoce a Jesús de este muchacho de 13, 14 años, que bueno, pues que se había cortado con un hacha el pie y que Jesús pues le restaura. Es el primer síntoma de que Jesús pues será pues, alguien muy especial. Seguimos un poco en la vida de Jesús, ya nos vamos a los evangelios clásicos, al Evangelio de Juan, que es hablando de los, acuérdate que hay hay en la Biblia, lo que conocemos, lo que es la vida de Jesús, que son los 27 libros del Nuevo Testamento, solo son 4 los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solo en el Evangelio de Juan se menciona el siguiente episodio que te voy a contar. Los otros 3 evangelios no lo cuentan. Y es que yendo Jesús, cuando Jesús tenía 13 años,
ellos iban a conmemorar las grandes fiestas judías, pues se van desde Belén hasta Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, pues celebran sus oficios y se vuelven de camino a Belén. De camino a Belén, María y José no ven a Jesús y se suponen, bueno, pues que estará con otros niños, habrá quedado jugando con otros niños, pero al llegar la noche pues tampoco lo encuentran, entonces ellos se vuelven a Jerusalén a buscarlo. Por días, el primer día no lo encuentran, segundo día no lo encuentran y finalmente al tercer día, al entrar a un templo, le ven a Jesús rodeado de rabinos y Jesús contestándoles todas sus preguntas y muchas de ellas con parábolas. María pues está extremadamente enfadada, bueno, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces Jesús dice, bueno, no traté de asustaros, sencillamente tenía que seguir pues lo que era mi camino. Entonces Jesús se vuelve con ellos. Este es el único momento de la vida de Jesús que tenemos en los 4 evangelios oficiales. Cuidado, y solo está en el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan está escrito aproximadamente en el año 100. Es decir, Cristo ya llevaba 60 y tantos años muertos. Acuérdate que el primer evangelio que conocemos es el de Marcos, que se data aproximadamente del año 65, cuando Cristo, bueno, ya llevaba 30 años muertos. Después tenemos el evangelio de Mateo y de Lucas, que es aproximadamente entre el 75 y el 85, y el último evangelio es el de Juan, que es aproximadamente del año 100. Con esto lo que te quiero decir, que cuando se escriben estos evangelios, los 4 evangelistas, ninguno había conocido a Cristo. Los nombres que se les dan a los evangelistas son nombres de la época que se les han dado, que no necesariamente ni siquiera se llamaban así, pero lo que te quiero decir es que ninguno de los evangelistas tuvo una relación directa con Cristo, ninguno de ellos. Entonces, Cristo ya era en cierto modo un personaje de leyenda. Lo que yo estoy contándote es parte de los apócrifos, de gente que supuestamente sí estuvo presente en alguno de los momentos de la vida de Cristo. Entonces, yo no estoy diciendo que mis fuentes sean más valiosas que los evangelios oficiales, cuidado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay mucha controversia, pues por todos los evangelios que se han encontrado después, de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, que muchos, pues ha habido infinidad de nuevos evangelios, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, en fin, ha habido infinidad de evangelios y en algunos de ellos en los que yo me he basado para hacer esta reconstrucción de lo que es la vida de Cristo. Manuel, ¿quiere decir que para entender la vida de Cristo se debe de empezar por entender la numerología de Cristo? Bueno, la verdad que sí, siempre, y para entender la vida de una persona debes empezar con tu número de nacimiento. En Cristo también, acuérdate que en mi novela Cristo es uno más de los 22 dioses que originan este mundo. Cristo es uno más. Y Cristo es el segundo Dios que se reencarna en la tierra como Él mismo, es decir, como Cristo. Anteriormente, en mi libro, se había reencarnado Krishna. Fue el primer Dios de los 22 originales que se reencarna como Él mismo. Todos los demás dioses, como te digo, se reencarnan, pero en otras personas que son, pues, sirven para el avance o para el no avance de la humanidad, ¿no? Entonces Cristo es un personaje, un Dios muy importante en mi libro. Para los cristianos, como sabemos, al ser una religión monoteísta, pues es el único Dios. El cristianismo no acepta otros dioses, el Islam no acepta otro Dios que Alá, y bueno, tienes el hinduismo que acepta multitud de dioses. El punto que te quiero hacer aquí es el monoteísmo. Es doctrinario y anti todo. Es decir, o tú aceptas mi Dios o no estás conmigo. O sea, es absolutamente egocéntrico. Solo existe un Dios y ese Dios es mi Dios. Es por lo que te digo, en mi libro lo que vivimos es una guerra entre dioses. Mi Dios es mejor que el tuyo, el mío es más poderoso que el tuyo. Y esos dioses pues se han ido mostrando a lo largo de la historia unos más fuertes que otros.
Entonces, eso es, Cristo sí, su numerología es muy importante. El número 3 refleja auténticamente lo que Cristo nos va a enseñar a lo largo de sus 33 años de vida, y siempre utilizando estos números, lo vamos a ir viendo a través de toda esta historia. Llama la atención que una de las cosas que en sociedades secretas esotéricas se habla de los 33 grados, como en el caso de la masonería, Sí. y también se hace una referencia a las 33 vértebras de la columna vertebral. Y estamos hablando de una serie de datos que nos empiezan a dar la importancia que tiene todo esto de la numerología y cómo es que se puede aplicar en todas esas frecuencias energéticas, en esos códigos secretos que guarda todo esto. Y Manuel, ahorita si estamos en las cartas de la luz y de la oscuridad en tu libro y que nos estás desglosando todos estos seres que han habitado entre nosotros, ¿qué pasa en la infancia de Cristo? ¿Por qué es que en un momento dado se desaparece? Bueno, no se desaparece en el Nuevo Testamento. Aquí en mi libro no se desaparece. Como yo te he dicho, se va a Alejandría, de Alejandría vuelve, se va a estudiar, empieza a trabajar con su padre, sigue estudiando y no se desaparece. O sea, vamos a ver cuándo va a llegar más adelante. Ahora estamos hablando con Cristo en los 13 años. Estábamos hablando cuando se había perdido en Jerusalén y a los 3 días su madre y su padre le descubren en el templo y que está rodeado de todos estos rabinos sabios. Y es aquí de donde viene, justo cuando está con estos rabinos y llegan José y María, y entonces uno de los rabinos le pregunta a María: ¿es usted la madre de este niño? Y ella dice: sí. Y el rabino le dice: bendita seas entre todas las mujeres, porque Dios ha bendecido el fruto de tu vientre, ya que nunca hemos visto semejante gloria, virtud y sabiduría. Es lo que le dice el rabino. O sea, ahí acuérdate que es parte del Ave María. Y eso se lo dice este rabino cuando ve el conocimiento tan increíble de un niño de 13 años. Entonces, la historia oficial, como te decía, no sabemos nada de la vida de Jesús como niño. O sea, tenemos el episodio del templo de Jerusalén solo en el Evangelio de Juan, y ya no volvemos a saber nada hasta que Cristo tiene 30 años y comienza a predicar su doctrina por 3 años más. O sea, es todo lo mismo. Cristo va siempre con el número 3 y 33. Es algo que le persigue toda su vida. Después de este episodio, bueno, pues Jesús sigue estudiando. Entonces llega un punto importante en su vida cuando Jesús tiene 18 años y se encuentra con Sedú. Sedú viene de la India, es profesor, es un gran filósofo, un gran estudioso, y Jesús entabla una gran relación con él. Y empiezan a comparar religiones, ¿no? Entonces habla Jesús y le pregunta por su religión y le dice: bueno, pues nosotros tenemos pues la Trumira india, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, Vishnu y Shiva es una trinidad, la máxima trinidad hindú, que luego, como veremos más adelante, pues Jesús la va a adoptar para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ya viene influido por las ideas del hinduismo, le parecen ideas muy razonables, hace una muy buena relación con Sedú, y entonces Sedú eventualmente se despide de Jesús, le dice que él estudia en que él es profesor en una universidad de la India. Llegamos a un punto que es impresionante, porque yo nunca hubiera sabido que ya en el siglo I había una universidad en la India. O sea, eso durante toda la investigación que he hecho, eso es uno de los puntos que más me sorprendió, que ya hubiera universidades. O sea, es un punto en el cual yo nunca había caído. Entonces, bueno, pues partiendo de eso, se despide. Entonces Sedú le da una copia
del Bhagavad Gita a Jesús en griego, o sea, traducida al griego. Y acuérdate que te digo que Jesús ya hablaba griego, hablaba latín, arameo y hebreo. Entonces, Jesús lee el Bhagavad Gita y queda muy influenciado. Sedú se despide de él y le dice: sé que vendrás a buscarme. Jesús se despide de él y le dice: sí, quizá algún día. A los 21 años, Jesús ya puede ser rabino y se convierte en rabino. Y es justo a los 22 años, otra vez con el número 22, cuando Jesús decide partir hacia la India para continuar sus estudios con Sedú. Estamos hablando de un tiempo en cual se tardaba mucho en viajar. Jesús tarda en llegar a la India, se despide de sus padres, los padres le dicen: Jesús y María, ¿por qué no nos llevan contigo? Él dice: bueno, es un viaje muy largo, me va a llevar casi un año, entonces vosotros no estáis en condiciones de hacerlo, entonces prefiero que os quedéis aquí. Entonces Jesús hace un viaje que le dura 333 días y atraviesa lo que hoy es Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, hasta llegar finalmente a la India. Llega primero al Punjab, que sabemos que ahora es un área donde están totalmente siempre en peligro. O sea, en peligro siempre están en guerra. Es una zona muy caliente, el Punjab. Después llega a Haryana, y después de Haryana llega a Uttar Pradesh, y allí es donde está Bihar, y de Bihar viaja a Patna, y desde Patna a donde está Sedú, que es en Nalanda, donde está la universidad. Finalmente Jesús llega a Nalanda 333 días después. Es un viaje, como ves, muy largo, con muchísimos peligros, en los cuales pues Jesús aprovecha pues para aprender un poco la cultura de la gente, con las diferentes características, y se preocupa mucho por ver cuáles son las creencias de la gente. Las creencias de la gente, pues ahí había de todo tipo de creencias. Entonces la idea de Jesús es un poco unificar las creencias, hacer una doctrina que sea fácil de entender para todo el mundo y que tenga en sí los valores que él cree que debe de representar la luz. Entonces, bueno, llega aquí a Naratna, le recibe Sadhu, le dice: bueno, pues te estaba esperando, sabría que vendrías. Y la primera cosa que vuelve a preguntarle Jesús es por Krishna. Entonces Krishna se abre más, ¿no? Le dice: fue la octava encarnación del dios Vishnu. ¿Ok? Fue la octava encarnación del dios Vishnu. Jesús no entendía bien esto de las encarnaciones. Le pregunta: ¿cuándo se encarnó Lord Krishna en la tierra? Dice: fue hace 3000 años. Si estamos hablando ahora mismo hace 2000 años, pues que Krishna había nacido desde nuestra fecha de ahora hacía 5000 años. Fue la primera carta que en mi novela juega la luz, la de Lord Krishna, ¿no? La octava reencarnación de Vishnu. Y le pregunta: bueno, ¿y por qué me has dicho siempre? Porque Sedú le decía que a él le veía una gran similaridad con Krishna. Entonces le cuenta un poco de Krishna. Dice: Krishna fue una encarnación divina. Fue concebido de forma milagrosa por la Virgen Devaki. Dice: bueno, yo también fui una encarnación divina, según se supone, ¿no? O sea, primera similitud. ¿Quiénes fueron la familia de Krishna? Dice: bueno, su padre adoptivo, el padre adoptivo de Lord Krishna, era un carpintero. Bueno, mi padre, dice Jesús, también es carpintero. Entonces, Krishna, al su nacimiento, fue perseguido por el gobernante de la época, que era un tío suyo, porque tenía miedo de que, según una profecía también, el séptimo hijo de Devaki le iba a matar. Y bueno,
Entonces Cristo recuerda que Herodes, también por medio de una profecía, pues ordenó matar a los santos inocentes porque temía que fuera el Mesías. Entonces aquí ves, y esto no me lo invento yo, pues una serie de coincidencias increíbles entre lo que es el origen de Krishna y el origen de Cristo. Incluso el nombre significa prácticamente lo mismo. Krishna, Cristo, o sea, es de la época, y Cristo sigue muy interesado. En mi libro al final pues vas a ver pues que Cristo no es Krishna, o sea que son dos dioses, pero que siguen dos tradiciones muy similares, hijos de una virgen, que en esa época, porque mira, el punto tan controversial de la virginidad de María o la virginidad de la princesa de Baki para que fuera la madre de Krishna, quizá hace unos años fuera un punto conflictivo o difícil de interpretar. Pero hoy en día, cuando sabemos, bueno, que la inseminación artificial es lo más común que hay, si estamos hablando para los creyentes que, bueno, que la Virgen María era virgen, o para los hindús que la madre de Krishna era virgen, pues hoy no sería tan difícil de entender. Si estamos pensando que son dioses, pues lógicamente pues podría haber una intervención para que la semilla de un dios fuera implantada en María o en Devaki. O sea, hoy en día técnicamente no sería tan difícil de entender, porque tendríamos que ver quiénes son esos dioses. No sé, lo que hemos hablado otras veces, si son dioses como nosotros lo esperamos o si son seres mucho más avanzados que nosotros, que trataban de probar su punto. No sé si me acabo de explicar, o sea, por estar hablando, aquí hemos hablado otras veces de que yo creo que cuando tú y yo hemos hablado de extraterrestres, de gente de otras, yo sigo creyendo que es lo mismo, que son civilizaciones que estaban aquí, quizá mucho antes que nosotros, mucho más avanzadas, y que con el conocimiento humano y con la cantidad de gente que ha poblado la Tierra, pues ellos se separaron de nosotros, en cierto modo pueden seguir controlándonos o estar entre nosotros, pero nos han dejado seguir. Entonces, ¿por qué Dios o alguien así no va a hacer que puedan salir gente o seres muy especiales, como en este caso pudiera ser Cristo? Esto es un inciso en lo que te digo sin contradecir la historia oficial, ¿no? Lo que te quiero decir de que Cristo, bueno, pues, pero lo que te quiero decir es que es factible. La virginidad de María es absolutamente factible desde el punto de vista técnico de hoy en día. Quien lo hicieron, no, es factible. Cuando yo era pequeño, pues era solo basado en la fe. Hoy en día no solo necesitas tener fe, sino que puedes entender, pues que sí puede ser posible. O sea, ¿por qué no? Inseminación artificial, o sea, es perfectamente hoy en día entendible. Pero bueno, vamos a dejarnos de eso y vamos a continuar. Entonces, Cristo estudia mucho Krishna, estudia también el budismo, y entonces llegan a un tema candente en su reflexión con Sedú, que es el tema de la reencarnación. Jesús dice, bueno, es que mi gente no podría entender el concepto de reencarnación. Es imposible, por lo que nosotros ir a predicarles ese concepto, pues resultaría muy difícil de creer. En la época pues estás hablando del judaísmo de la época, todas las religiones de la época. Acuérdate que en el judaísmo los únicos que creen en la reencarnación son los cabalistas. La cábala sí cree en la reencarnación. Y posiblemente los esenios. No se sabe, pero muchos esenios fueron cabalistas, se supone. Todo esto, yo te digo, se supone. Entonces, Cristo cree que hablarles tan pronto de un concepto de reencarnación sería algo muy difícil de aceptar por la gente. Entonces Sedú le dice, bueno, pero si creemos que tenemos un alma, ¿cómo un alma puede aprender en una vida tan corta? No hay tiempo.
O sea, es imposible. Estás hablando de una época en que la gente vivía de media 20 y tantos años. Sí, había gente que te vivía 60 años, pero muchos se morían a los 2, 3, un año, 50% antes, o sea, en el primer año del nacimiento. La mortalidad era muy grande. Había hombres que te podían vivir 60 años, a lo mejor. Mujeres, no tanto. Las mujeres lo que más se conoce es que te vivían como mucho 40 años. O sea, era una época. Entonces dice, ¿cómo en tan poco espacio de tiempo un alma puede aprender todo lo que está supuesto a aprender? El alma necesita volver para seguir su aprendizaje, para últimamente ser una con el Creador. Total, después de 7 años, cuando Jesús tiene 29 años, otro 4 de abril, 7 de abril, decide que ya tiene que volver para empezar su misión. Ya empezaba a tener las llamadas misteriosas, sueños de que él tenía que volver a Israel. Entonces vuelve otra vez a hacer la vuelta, otra vez otro viaje de otros 333 días hasta llegar a Jerusalén. Llega a Jerusalén exactamente, otra vez, pues él tiene que seguir esas pautas, un 7 de abril del año 30, para lo que va a ser empezar lo que nosotros conocemos como todo lo que es la parte de su doctrina, ¿no? Llega, se encuentra con María, él la pregunta por José y le dice, bueno, tu padre falleció ya hace 3 años, era un gran hombre, tal, pero bueno. Y ahí es cuando oye que su primo Juan pues está bautizando. O sea, que está, entre los muchos predicadores de la época está Juan, ¿no? Entonces él va a ver a su primo, Juan el Bautista, y cuando Juan le ve es cuando se queda impresionado y le dice, bueno, ¿cómo quieres que yo te bautice si eres tú el que debes de bautizarme a mí? Si la misión al que le corresponde es a ti. A partir de ahí ya empezamos ya en lo que conocemos como la parte clásica de lo que son los evangelios. Ahí ya empieza todo lo que es la parte de Cristo en su forma de entender, bueno, pues lo que va a ser la nueva doctrina cristiana, y que no es una doctrina cristiana que, digamos, él inventa, porque Cristo, como sabemos, nunca escribe nada. Cristo nunca escribió nada, nunca escribió nada. El cristianismo, pues, no fue hecho doctrina por Cristo, ¿sí? Pero ahí hay un punto donde él en una de sus referencias habla que él no ha venido a abolir la ley, sino a hacer que se cumpla. Entonces él viene a que se lleve a cabo todo lo que viene siendo la cábala, la mística judía. Y es ahí donde se le espera a él como el Mesías, como el hacedor y el cumplidor de la ley. Sería entonces que se mezcla, entonces, si llamemos lo que es así, que se mezcla con una filosofía como la hindú. Esa hindú que es la filosofía, una de las culturas madres. ¿Cómo ves por ahí esa parte? Bueno, como tú dices, la filosofía, la religión hindú es la filosofía y religión más antigua del mundo. Como religión no conocemos una más antigua que realmente la hindú. Es antiquísima y no se atribuye a nadie. Han sido infinidad de escritos que ha habido sin atribución alguna. Es un poco, te digo, lo más conocido que tenemos es Krishna. La comparación es, estábamos hablando con Juan, que va a bautizar a Cristo en el Jordán, y entonces Cristo recuerda que Krishna fue bautizado en el Ganges, o sea, otra similitud. A Krishna lo bautizaron en el Ganges. Entonces Jesús ya se da cuenta de que lo que tú dices, que él ha venido a hacer la continuación de lo que es la ley, la palabra, pero según la interpretación de él, no necesariamente cómo se estaba interpretando hasta la fecha. Es una nueva interpretación de la ley, de lo que es la palabra divina, cómo debe de ser interpretada.
ahí encontramos una frase que es una de las bases del cristianismo, que dice: el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador. Esto es durante su bautismo. Para ser el Salvador del mundo, porque Él dio a su Hijo unigénito para que quien crea en Él no muera y tenga vida eterna. Porque ha venido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de lo que me envió, del que le envió. Ahí es donde lo que tú dices es: Él viene no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, que en este caso es el Padre, que este es un concepto pues un poco complicado dentro del cristianismo, ¿no? El concepto este de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues yo he encontrado siempre infinidad de, no decirte teólogos o de semiteólogos, que nunca entienden cuál es el papel del Espíritu Santo en toda esta Trinidad, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, no lo acaban de entender, ¿no? O sea, cuál es el papel en la Trinidad, ¿no? En la Trinidad hindú está más fácil. No, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma el creador, Vishnu el constructor y Shiva el destructor, pero el destructor para crear algo nuevo, no por destruir, sino el destructor generador que genera algo nuevo. Y este es el momento del bautismo y el inicio realmente de Cristo como, digamos, Mesías. No sé si llamarle Mesías, porque para unos era el Mesías, los judíos no le consideraban el Mesías. Entonces parte a los judíos en dos partes: los que creen en él, en la palabra que dice, y los que realmente le detestan. O sea, realmente pues se convierte en un personaje muy impopular, pues porque ataca a todos las castas, pudiéramos decir, ¿no? Ataca a los ricos, porque diciendo: es más fácil que un camello entre por el ojo de esta aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Bueno, estamos hablando, esa es una de las frases más típicas, digamos, de Cristo durante toda la época en que predica. Entonces, ¿qué encontramos con esto? Que bueno, el cristianismo actual, ¿en qué se asemeja al cristianismo que predicó Cristo, ¿no? Cuando hoy en día vivimos pues en sociedades occidentales donde ahora mismo, pues históricamente siempre, pero ahora mismo con la globalización, las diferencias sociales entre ricos y pobres pues son abismales, ¿no? Y nos llamamos cristianos, ¿no? O sea, pero bueno, es parte de todo lo que somos, los sapiens, pues somos así, ¿no? Entonces, pues no sé qué queda realmente de los pensamientos de Cristo. La fama de Jesús durante toda esta época pues se va incrementando, llegan infinidad de gente de muchas zonas del imperio porque han oído que Jesús los sanaba, pues se habla de que sí, de que había milagros, de que Jesús sanaba. En fin, la fama de Jesús pues sigue creciendo. Acuérdate, va recogiendo a los apóstoles, llega hasta 12, algunos se le critican, como por ejemplo Mateo, que era recaudador de impuestos, se le dicen: ¿cómo te puedes sentar a comer con alguien tan impuro? Y ya vamos partiendo, bueno, pues a la parte, para mí, que es culminante en la vida de Cristo, que define todo el Evangelio, que con solo leerte eso, pues ya entiendes todo lo que es la doctrina cristiana, pues es el famoso sermón de la montaña, ¿no? Recuerda: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque si a que tú quieres a quien también te quiere, ¿qué valor tiene la correspondencia de eso? En fin, yo creo que la doctrina de Cristo está en el sermón de la montaña. No te voy a contar todo el sermón de la montaña, porque me imagino que la mayoría de los televidentes pues ya lo conocen, ¿no? Y hay una frase muy buena, ¿no? Dice: ojo por ojo y diente por diente. Pero si yo os digo, resistan los agravios antes que nada. El bienestar de los demás está primero. Si alguien te golpea la mejilla derecha, ponle también la otra mejilla, dijo Jesús.
Esto lo hemos visto en infinidad de películas o en la iglesia, cuando vamos y nos narran toda esta historia. Pero tú dime qué es lo que queda de esto pues, en el cristianismo actual, ¿no? Quizá una evolución de 22 siglos pues, nos ha llevado a entender un cristianismo que no sé cuál es lo que queda realmente dentro del cristianismo actual de la esencia de Cristo, ¿no? Entonces ya, bueno, pues nos vamos acercando pues, al momento de su muerte. Ya han pasado los 3 años. Cristo pues, se ha convertido en un personaje muy polémico, muy polémico. Llegamos al punto en que pues, la entrada en Jerusalén contra los mercaderes y contra la gente que cambiaba y vendía dinero. En fin, esos son ya datos que sabemos, pero aquí entramos ya en el punto de la última semana de Cristo. Estamos en cuando Judas lo vende por 30 monedas de plata, que podíamos pensar que lo vende, pero en cierto modo la traición de Judas era una traición pues que ya el mismo Jesús sabía que iba a venir, o sea, ya él lo sabía, o sea, no era algo que le sorprendió. Y si miras la cantidad que era, puede parecer que era mucho dinero, pero 30 monedas de plata equivalía más o menos a lo que era el salario de un mes de una persona, una moneda de plata al día. O sea, que no era tampoco que lo vendió porque él quería venderlo, por ganar mucho dinero, porque el dinero que recibe realmente tampoco es tanto. Es otro punto que quiero hacer, que en cierto modo Jesús ya sabía que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, pero lo acepta pues como lo que es, pues un hecho más dentro de la etapa que a él le correspondía vivir. Viene ya, bueno, pues la muerte de Jesús, la tortura, la crucifixión. Entonces Jesús es crucificado un 7 de abril otra vez. En esto sí hay muchas referencias históricas sobre esta fecha. Esta fecha se menciona, 7 de abril, en el libro de Urantia. ¿Ok? Esa fecha se... Don Manuel, para quienes no tienen conocimiento, ¿qué es el libro de Urantia? Bueno, el libro de Urantia es un libro, se supone que fue un libro canalizado, creo que fue alrededor del año 57. Yo lo he leído, es un libro, bueno, yo nunca creo que he leído un libro tan largo, ¿no? Y es un libro que yo no sé si es real o es inventado. Es un libro que empieza por la creación del mundo, te define toda la cosmología, los mundos. Está tan bien hecho que parece una obra de ciencia ficción. Luego el libro de Urantia va mucho a lo que fue la vida de Cristo. Te empieza desde los inicios, todo, incluso hace viajar a Cristo. Cristo en el libro de Urantia llega a ir hasta Roma y al final llega a su muerte, y su muerte es en un 7 de abril. Y lo curioso es que después de la muerte de Cristo, el libro de Urantia te dice que viene un terremoto que dura exactamente 47 segundos, otra vez 4, 7, 7, 4, como dando los números de Dios. El libro de Urantia ha sido siempre un libro muy, muy, muy polémico, ¿no? Nadie sabe quién lo escribió. Te digo, se dice que es un libro canalizado, te digo, extremadamente largo. Yo creo que es tan largo como la Biblia, si no más. Y te explica unas alternativas realmente interesantísimas, ¿no? Y ese libro no cree en la reencarnación. O sea, a raíz de eso, no cree en la reencarnación. O sea, habla siempre de la muerte y de un futuro. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que es la muerte de Cristo. Es el 7 de abril. Cristo es crucificado a las 9:11 de la mañana y muere en la cruz a las 3:33 de la tarde. Es decir, acuérdate que Cristo pasa muy poco tiempo en la cruz, porque normalmente el martirio de la cruz era un castigo que duraba 3-4 días
que era lo que la gente tardaba en morirse cuando se iban poco a poco asfixiando. Entonces Jesús muere relativamente pronto, quizá también parte por el tremendo castigo al cual había sido sometido antes. Entonces es crucificado a las 9:11, siempre eso, fíjate, un 9:11, a las 9:11, y muere a las 3:33 de la tarde. Y ya el libro acaba cuando Cristo, pues 3 días después resucita, es decir, resucita el día 3 días después, estás hablando que es el mes de abril 4, 10, 5 del año 34. ¿Ok? Es cuando él resucita. 4, 5, o sea, 4, 7 más 3, 10, o sea, porque él es un 10, 4, 1, 5, 5, 8, 4, 12, otra vez muere en 12, lo mismo que nace, con un número 3. Nace y muere y resucita exactamente en el mismo día. Y con la misma combinación 1, 2, 3, quedan estos 12 discípulos que se supone que es los que expanden toda la doctrina de Cristo a través del mundo. Y te digo que son 12, me dirás, pero Judas ya no estaba como discípulo, pero el Evangelio te dice que se escogió otro discípulo para hacer el número 12. O sea, que eran 12 y hacían la combinación esta 3, que combinaba perfectamente con el número de Cristo. Muy bien, Manuel. Pues bueno, el tema da para más y bueno, quizá una de las cosas que debemos de poner en la mesa ese es el análisis y el estudio que tiene sobre el libro de Orantia en sí mismo. Hablar todo ese aspecto esotérico que va más allá de lo que entendemos, que quizá entra en el aspecto extraterrestre. Y bien lo mencionas con todos estos enigmas y similitudes con otras religiones, como bien lo hablas con la religión hindú, y pues que podamos desglosarlo en diferentes cosas. Fíjate que me llamó mucho la atención el número 3, ¿no? 3, la Trinidad como base primaria, y la resurrección 3 días después. Y sí es verdad, cómo tiene tanto marcado ahí, ¿no? Pero bueno, quizá ahí está donde debamos de trabajar este esfuerzo para la próxima ocasión. Y pues nuevamente, Manuel, danos tus redes sociales y dónde podemos encontrar tu libro, que en este caso, todo esto que nos estás hablando, ¿en qué libro lo vas a encontrar? Lo encuentras en 22, La Guerra de los Dioses. 22, La Guerra de los Dioses. Si quieres, pues la semana que viene podemos entrar en la parte de la carta que jugó Cristo en esta guerra, la carta que él representaba dentro de esto y lo que representa. Porque lo divides en cartas de la luz y cartas de la oscuridad. Cristo juega la carta del sol, entonces tendríamos que ir a lo que es la carta del sol. Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana. De acuerdo, Jesús, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.